El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Seguimos con el programa El Hueco en el Muro y como ya lo habíamos venido anunciando desde pasados programas, pues por fin nos encontramos en la conversación con el compañero Ángel Flores de la red Milpa, quienes vienen sosteniendo una lucha de defensa del territorio por constantes asedios, agresiones a la comunidad de Icacal. Ya también en anteriores programas habíamos hecho conocer el pronunciamiento que ellos y ellas han redactado denunciando el acoso, denunciando la violencia que están atravesando a causa de una empresa que quiere instalar sus actividades turísticas. Pero para que nos explique mejor la situación y para que nos cuente el contexto actual, la situación de ese territorio, estamos pues con Ángel. Ángel, pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poco acerca de lo que está aconteciendo. Bueno, primeramente muy agradecido por el espacio en el cual estoy participando, que nos permite conocer la situación de toda Latinoamérica y de igual manera dar a conocer nuestra situación como país. Sí, actualmente nosotros como Movimiento Indígena para la Integración de la Lucha de los Pueblos Ancestrales de El Salvador estamos denunciando una serie de acciones que van encaminadas a despojar de tierra a comunidades indígenas y campesinas, principalmente de la franja costera marina de El Salvador. Concretamente, a partir del anuncio de diferentes iniciativas impulsadas desde el gobierno salvadoreño, como son los Sur City, que son circuitos turísticos encaminados a impulsar un proceso de turistificación de los territorios, se ha visto cómo los conflictos en torno a la tierra se han ido agudizando. En este caso tenemos varias comunidades emblemáticas que en este momento están siendo asediadas, hostigadas por grupos empresariales vinculados con el tema de turismo, con el fin de apropiarse de sus tierras, de las tierras que le han pertenecido a poblaciones campesinas de ascendencia indígena durante periodos largos a nivel histórico y que hoy prácticamente se les intenta arrebatar. Así que esa situación estamos enfrentando. Dentro de esas comunidades emblemáticas tenemos la comunidad de Icacal, una comunidad que está ubicada justo en la zona sur oriental de El Salvador y que actualmente está sufriendo la amenaza de una empresa que se llama Desarrollos Turísticos del Pacífico, una empresa que pertenece a la familia Murray Mesa, una de las familias oligárquicas que históricamente han saqueado a los sectores populares de nuestro país y que independientemente de los diferentes gobiernos son los que están detrás del poder, son dentro de las élites económicas y no solamente a nivel de El Salvador, sino que forman parte de estos grupos de ricos a escala mundial que están vinculadas con el tema del turismo de masa. Así que en esa situación nos encontramos en este momento haciéndole frente ante todas estas iniciativas que van enfocadas prácticamente a despojar de los bienes comunes a estas comunidades. Si nos podrías describir más o menos cuál es ahorita el estado de situación. Tenemos entendido que también han lanzado han convocado en realidad a muchas conferencias de prensa para que se conozca el territorio, pero también para que los compañeros, las compañeras que habitan esos territorios vayan denunciando actos pues sumamente reprochables, pero también actos que están poniendo en riesgo la vida de ellos, ellas y sus familias. Si nos podrías hablar un poco acerca de eso. En efecto, bueno, a partir prácticamente del año pasado, esta comunidad de Icacal, que está ubicada en lo que hoy se conoce como distrito de Intibucá, municipio de la Unión Sur, el año pasado esta empresa de desarrollo turístico del Pacífico prácticamente se adjudicaba tierras que pertenecen a los miembros de la comunidad o inclusive tierras que le pertenecen al Estado como zonas protegidas. A partir de esta situación empezaron a sufrir ciertos acontecimientos muy lamentables, como es la presencia de personas encapuchadas y armadas, prácticamente el mes de noviembre del año pasado, que interrumpieron la comunidad e ingresaron a viviendas donde están principalmente los líderes, y con armas llegaron amenazándoles que prácticamente, se salieran de sus hogares si no querían ser asesinados, si no querían morir, colocándole el arma prácticamente en la frente, que ya vendría a ser un intento prácticamente de asesinato. Y esto bajo la observación de los hijos e hijas menores de edad de esta familia, que han sido, en este caso, agredidas de esta manera.
Además de eso, en este año, la empresa prácticamente colocó personal de seguridad privada dentro de la comunidad de Licacal para poder estar también instigando, intimidando a los habitantes de la comunidad. Y esta situación ha llevado prácticamente, inclusive, dentro de una de las menores de edad, que tiene 14 años, hija de uno de los líderes de la comunidad, que prácticamente ha sufrido el acoso por parte de los miembros de la seguridad privada de esta empresa, que prácticamente le iban asediando hasta el centro escolar donde iba a recibir su estudio. Entonces, lamentablemente, esa situación se ha dado, es decir, actos de violencia hacia los líderes, amenazas, intentos de homicidio, pero también el tema del acoso que han sufrido menores de edad, una situación agravante, ¿verdad? Y el otro tema también ha sido la depredación bosques, como el caso de la tala de más de 100 árboles del manglar del Licacal. Esto simplemente es la profundización del colonialismo en nuestro país, es decir, la misma situación de despojo de tierra que históricamente ha sufrido nuestro pueblo, donde el Estado salvadoreño, el gobierno, sirve prácticamente como instrumento. En el caso tenemos la aprobación de la ley de extinción de dominio eminente, la cual es una ley que prácticamente despoja de las tierras a cualquier comunidad con solo el hecho de que el Estado las catalogue como de interés público. Es una forma expedita de expropiación de tierra. Y por otro lado también tenemos la ley de integración comercial agropecuaria. Bueno, es una ley que establece que todas aquellas tierras que se encuentran sin uso, el Estado pueda disponer de ellas y dárselas a sectores con mayor capacidad productiva. Y esto se da en un contexto donde buena parte de las familias campesinas han dejado de producir o han reducido el área de producción debido al alto incremento de los insumos sintéticos, debido a que hay un nivel de dependencia de la agricultura convencional aquí en el país. Entonces, digamos que están estas herramientas, están otras leyes jurídicas como la ley especial de zonas tecnológicas, que son leyes también que permiten el apropiamiento de áreas de terreno para favorecer a sectores empresariales vinculados con el tema tecnológico. También a finales del año pasado, el presidente Bukele, que hoy va a ser un presidente inconstitucional y que estaría entrando nuevamente al poder este 1 de junio en su segundo periodo, violentando la Constitución de la República, estaría en este caso, anunció en diciembre del año pasado, un proceso de investigación de áreas donde se puede encontrar gas natural y petróleo en el oriente del Salvador. Y para lo cual se van a crear también leyes que van a poder facilitar el despojar de tierra a estas comunidades donde se catalogue que hay indicios de presencia de petróleo y gas natural. Entonces vemos que todas estas herramientas jurídicas facilitan, además del anuncio de ciertas iniciativas de carácter económico como los Sur City, también el Bicoy City, que son nombres que dan alusión a zonas económicas especiales, es decir, encontramos la etapa más brutal de expresión capitalista, donde se estaría mercantilizando o privatizando los territorios. Entonces estamos viendo que esto favorece a los sectores empresariales que siempre han prácticamente definido la pauta económica dentro del país, y también beneficia a aquellos sectores empresariales que están vinculados con el gobierno. Entonces, tanto la vieja oligarquía como también nuevos sectores empresariales que han ido emergiendo en la parte del gobierno de Bukele, conocido como la argolla de Bukele. Entonces, que se han ido aprovechando de todos estos beneficios, inclusive exoneración de impuestos, pero también mecanismos que le facilitan el acaparamiento de tierra en este momento. Entonces, ahí podemos ver una complicidad entre el Estado salvadoreño con los intereses de estos sectores empresariales. Con relación, primeramente, Bukele sigue teniendo un alto nivel de respaldo. Estamos hablando que durante las elecciones presidenciales, a pesar de que hubo pronunciamientos sobre la candidatura inconstitucional de la figura de Bukele, tuvo un respaldo del 84%. Inclusive, contradictoriamente, y eso es un problema que existe dentro de la población salvadoreña, es que los sectores que actualmente están siendo amenazados, despojados de sus tierras, inclusive en la franja costera marina, que es el sector
geográficos del país donde existen mayores condiciones de pobreza, ¿va? Que también convergen con sectores del sector turismo, industrial, hotelero, además, sumamente fuerte. Prácticamente son uno de los sectores donde más se respaldó la figura de Bukele. No es así, de igual manera, con el resto de funcionarios públicos a nivel de asamblea legislativa o parlamento, como también el tema de los alcaldes, que son en este caso las autoridades locales, que para eso también se forzó o se reordenó el territorio nacional con un cálculo electoral, es decir, pasamos de ser 260 y algo, por ejemplo, municipalidades, y hoy somos 40 además, municipios a nivel de El Salvador, con el fin de favorecer al gobierno, al partido oficial, digamos en este caso, para que pudiera obtener, en este caso, la mayoría de alcaldes a nivel de país, pero también con el tema del parlamento, que también hubo una reducción significativa de la cantidad de parlamentarios, de 84 a un promedio de 62, es decir, estamos hablando que ha habido una reducción y eso le ha permitido tener una mayoría abrumante en el parlamento del gobierno oficial de Bukele, pero también dentro de los gobiernos locales. Entonces, pero en el caso de las elecciones, por ejemplo, de parlamentarios y de alcaldes municipales, es decir, de autoridades locales, hubo un ausentismo prácticamente del 40% de la población. Es decir, es altamente significativo. Buena parte de la población no fue a votar. Es decir, pero en el caso de Bukele, el 70% de la población fue a votar. Es decir, quien no fue solamente fue un 30%. Entonces, ahí estamos viendo, en este caso, cómo se ve el tema de la figura de Bukele, que tiene un gran arrastre dentro del imaginario de la población salvadoreña, y eso implica también de que pueda hacer todos estos ajustes sin que pueda tener una condena pública muy fuerte de parte de la población. Es decir, la gente lo acepta, inclusive la gente por veces es consciente de que se tuvo que manipular o prácticamente violentar lo que establece la Constitución para que Bukele pudiera llegar a un segundo periodo, y se justifica, es decir, el 84% de la población dice que estuvo bien, por ejemplo, siempre para que Bukele pudiera tener otro periodo más. El problema tanto es aquí que, digamos, que no se haya respetado, por ejemplo, el tema de los artículos pétreos que se le conoce de la Asamblea Legislativa, en este caso, sino que el problema es que Bukele representa una agenda en función de los intereses económicos de las élites de nuestro país, tanto de los que históricamente han manipulado los diferentes gobiernos, como nuevos sectores empresariales que están vinculados con este gobierno, nuevos grupos empresariales que van surgiendo. Entonces, estamos viendo que la agenda económica en contra de la población sigue estando presente. Entonces, en este momento, Bukele como figura todavía tiene un alto, fuerte respaldo, y a pesar de que el régimen de excepción ha afectado mucho a la población salvadoreña, como el caso, pero principalmente a los sectores organizados como Milpa, donde hemos tenido la captura de compañeros, claramente también que esto afecta los procesos de defensa dentro del territorio, y claramente se ha aprovechado el régimen para poder obstaculizar la defensa de las comunidades que están siendo despojadas. Entonces, en ese sentido, estamos hablando que en nuestro país los sectores organizados claramente rechazamos el segundo periodo de Bukele, pero ante esta situación sabemos que también el gobierno se va a ir desgastando, porque una de las principales banderas que ha tenido este gobierno es la lucha contra la inseguridad, especialmente el tema de las pandillas a través del tema del régimen. Pero estamos hablando que existen más de 70,000 personas capturadas en las cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción, y se entendería que ya la violencia ya no es el problema, pero hoy surge un problema que siempre ha estado presente, que es el tema de la crisis económica de la familia salvadoreña. En este momento hay una situación de encarecimiento de la vida, y sabemos que eso va a ser insostenible, y sabemos que también el mismo gobierno de Bukele es consciente de eso, que la población cada vez se va a ir generando mayor descontento ante lo que está ocurriendo en el país, y para eso ha ido fortaleciendo el aparato represivo, la policía, la Fuerza Armada,
porque sabe que va a llegar un momento donde va a perder, digamos, esa abrumante apoyo popular que cuenta, se va a ir debilitando, y para eso va a utilizar otro tipo de mecanismos mucho más represivos. Así que digamos que a partir de esa situación, como sectores organizados, la tarea que tenemos es articularnos para poder crear una agenda común de lucha entre todos los sectores, el sector sindical, ambiental, movimiento indígena, movimiento campesino, estudiantes, etcétera, todos los sectores de colectivos de la diversidad, grupos feministas, etcétera, el podernos unir para poder, en este caso, crear una agenda de lucha común y poder enfrentar el embate que viene y persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Entonces, Ángel, la pregunta que a mí me surgía más o menos es, ¿cuáles son las estrategias que ahorita están asumiendo ustedes en defensa del territorio? ¿Cuáles son los caminos que están siguiendo? Ya han hecho varias conferencias de prensa. Tengo entendido también que el día de ayer, martes por la mañana, ustedes ya enviaron o se apersonaron hacia la Fiscalía para hacer conocer de estos preocupantes hechos de violación de derechos humanos y también poner en riesgo, ¿no?, la vida de estos comunarios y comunarias. En efecto, como organización hemos construido una serie de estrategias para la defensa de la tierra y el territorio desde el ámbito político, la dimensión política, que son estos procesos de articulación y construcción de agenda común para poder unificar las luchas a nivel nacional, articulado también a nivel internacional. La otra dimensión es la dimensión jurídica, como la que hoy realizamos, bueno, el día martes en el lapso de la mañana, realizamos la entrega de un escrito en la Fiscalía General de la República para poder activar los mecanismos nacionales, para poder, en este caso, iniciar investigaciones sobre estos sectores empresariales que están violentando los derechos de las comunidades y por lo cual el Estado tiene que actuar. Además de eso, estaríamos activando otros mecanismos en otras instancias judiciales del país para poder velar también, más que todo, proteger la integridad física y moral de los habitantes de la comunidad de Licacala. Eso es por un lado, eso es a nivel nacional, pero también tenemos a nivel jurídico la activación de mecanismos a escala internacional, porque sabemos que en este momento en El Salvador prácticamente estamos ya en consolidada una dictadura, se ha consolidado una dictadura, un gobierno autoritario que cuando Bukele asuma ya su poder, su segundo periodo, el 1 de junio, viene una serie de medidas a nivel de persecución de líderes, temas de tributarios fiscales que van a favorecer más a los sectores empresariales y van a generar mayor carga hacia los sectores, en este caso, de la población salvadoreña. Por otro lado, también se van a crear otras reformas de ley y la creación de otras leyes que permitan el saqueo mucho más abismal de los bienes comunes dentro de los territorios. Entonces, estamos en el proceso de activación de mecanismos a escala internacional. Y la otra dimensión estratégica que también estamos haciendo es la parte mediática, la visibilización de todos estos conflictos que están dando dentro de los territorios para que la comunidad internacional pueda darse cuenta, también las organizaciones que están en lucha en nuestro territorio de Ayala puedan también sumarse, en este caso una voz desde los países hermanos y hermanas que están también en lucha, ¿va?, en estos procesos de la defensa de los territorios. Así que digamos que esa es la dimensión también mediática, y otra es la dimensión social, que es el tema de la protesta, el legítimo derecho a la protesta, que en nuestro país es un derecho que actualmente ha sido criminalizado. Inclusive las personas que se pronuncian, se les aplica el régimen de excepción, se les persigue como si fueran criminales cuando realmente están defendiendo sus derechos como tal. Entonces, pero creemos que es bien importante que no solamente los pronunciamientos sean a través de las redes sociales, sino que también el pueblo pueda salir a la calle, las organizaciones indígenas, ambientalistas, campesinas, sindicales, estudiantiles, de la diversidad, feministas, salgamos juntos y juntas a las calles para poder defender nuestros derechos de manera articulada. Entonces, la otra dimensión que vemos clave es la protesta social, es decir, tomarnos las calles nuevamente como pueblo y hacernos, en este caso, alzar nuestra voz.
Ángel, de Nayib Bukele es completa represión. También nos hablabas acerca de cómo el pueblo, cómo la ciudadanía avala a estas acciones, ¿no? Avala este nuevo gobierno. ¿A qué crees que se debe? ¿Será que responde también a su estrategia mediática? Porque hay varios territorios en Latinoamérica que pues ponderan, ¿no? Sectores populares que ponderan el accionar de este gobierno, ¿no? Más o menos que celebran las políticas que toman, sin conocer esto que tú das a conocer ahora, ¿no? Sin saber esa realidad que se está viviendo en un territorio concreto salvadoreño. Entonces, ¿tú a qué crees que se debe esto? Sí, primeramente es necesario conocer todo el proceso histórico, ¿verdad?, que ha sufrido El Salvador y toda Latinoamérica. Es decir, donde se generaron muchas expectativas, muchas veces de gobiernos que se consideraban progresistas, pero que al final siguieron continuando con la agenda neoliberal y extractivista, y prácticamente las condiciones de la vida de la población no mejoró. De igual manera, en este caso Bukele ha sido una figura que es oportunista, que se aprovechó de ese desgaste de los viejos instrumentos políticos partidarios aquí en El Salvador, tanto de la derecha histórica como también del partido que se autonombraba de izquierda, pero que al final siguió implementando las políticas de derecha aquí en El Salvador y continuando con las viejas prácticas de corrupción. Esto sirvió de caldo de cultivo para que Bukele llegara al poder. Es decir, Bukele no llegó al poder, digamos, por su propia capacidad, sino que fue por el desgaste y por toda la defección que fue generando en el pueblo salvadoreño ante los gobiernos anteriores. Pero curiosamente Bukele viene inclusive de uno de los partidos antiguos, por ejemplo, de nuestro país, viejo. Entonces él viene prácticamente representando las mismas prácticas, pero disfrazadas, ¿verdad? Entonces, dentro de este caso, la figura de Bukele siempre, desde un inicio, abanderó, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, ¿verdad?, que era algo que el pueblo resentía, ¿verdad?, en este caso por los gobiernos anteriores. Entonces, él abanderó esa lucha en contra de la corrupción, pero contradictoriamente la corrupción hoy en el país se ha incrementado triplemente a partir de la administración del aparato del Estado. Hoy ni siquiera podemos acceder a la información pública porque toda la información está bajo reserva, no se puede acceder. Entonces Bukele abanderó esa lucha contra la corrupción, pero contradictoriamente hoy estamos en un gobierno y un Estado mucho más corrupto que en otras ocasiones y con menos herramientas para poderlo fiscalizar. No podemos acceder a la información. Entonces, esa es como una de las figuras también, la lucha contra la corrupción. El otro tema que supo aprovecharlo fue el caso de la preocupación del pueblo salvadoreño ante un problema también que históricamente ha afectado, que es el tema de la violencia de las pandillas, pero en este caso, y para eso ha sido una política manodurista, es decir, reprimir y todo, a pesar de que eso ha implicado también la violación de derechos. Contradictoriamente, el caldo de cultivo, que es la desigualdad social, que hoy sigue estando cada vez mucho más presente en nuestro país, es decir, estamos en un país cada vez con mayor desigualdad y por ende que va a haber mayores probabilidades de que la violencia rebrote de forma mucho más fuerte en un futuro, ¿va?, porque las causas estructurales que la generan se han ido agudizando más. Hay mayor desigualdad, hay mayor concentración de la riqueza aquí en El Salvador. Entonces Bukele, en este caso, ha logrado también a través de una propaganda permanente, es decir, desde que Bukele llegó al poder, ha utilizado tanto medios privados como medios de comunicación públicos para poder lanzar una percepción a la población que le favorezca su imagen. Este es un gobierno de imagen, ¿verdad?, meramente, ¿verdad?, donde ha utilizado eso. Pero no solamente estos medios de comunicación tradicionales, ¿verdad?, sino que también ha utilizado toda una estructura de influencer, de youtuber, es decir, pagados por el mismo aparato de Bukele para poder incidir en la conciencia de la gente, inclusive para hacer linchamientos virtuales en las redes sociales a todas aquellas opiniones que son contrarias a la posición de Bukele, ¿verdad? Entonces es sumamente conocedor, en este caso, cómo el pronunciarse implica una serie también de ataques hacia las personas que tienen una posición crítica
ante este gobierno. Entonces estamos viendo que es un gobierno que tiene propaganda, pero también tiene desinformación a la población. Eso le ha permitido, en este caso, mantenerse y crear una percepción a la población que muchas veces es alejada de la realidad. Pero creo que el reto, inclusive una situación que tiene este gobierno y que va a ser muy difícil de poder afrontar, es sobre la crisis económica que tienen las familias. En este momento el nivel de pobreza en El Salvador se ha incrementado y por ende la situación del hambre se ha agudizado más en El Salvador. Eso va a ser prácticamente insostenible, por más que se intente ocultar, es algo que está muy latente en la realidad salvadoreña y que va a generar reacciones dentro de los sectores mucho más precarizados, que contradictoriamente son los sectores que más ha apoyado a Bukele para llegar al poder, pero son los sectores que más se les ha abandonado. Ángel, muchísimas gracias por este panorama que nos compartes, pero también por darnos a conocer las luchas que ustedes vienen sosteniendo, que vienen poniendo a caminar y con las cuales ustedes también están en búsqueda de cuidar, proteger el territorio y de sí, pues garantizar procesos de crianza de la vida misma en estos espacios, ya que si ingresan estas empresas con el título del turismo, que muchas veces se dice, ¿no?, y se enseña en las universidades, es una industria sin chimeneas que beneficia a todos y todas, lo cual no es ciertamente real, porque ustedes ya lo están palpando, ¿no? Significa el quitarles el territorio, apropiarse de sus fuentes de agua, quitarles sus fuentes de producción propias. Entonces creo que hay como varios elementos en torno a los cuales se pueden seguir y se tienen que seguir reflexionando en diversos espacios, ¿no? Y también ir como cuestionando estos conceptos que se nos ha inculcado siempre, porque la respuesta que se les da siempre a las comunidades para salir de estos momentos tan duros de crisis es pues dedicarse al turismo, ¿no? Pero ¿qué tipo de turismo? ¿Qué implica? ¿Quiénes están involucrados en esto? ¿Cómo se trabaja? Creo que también son temas que se tienen que seguir conversando en los territorios a partir de la experiencia que ustedes también nos vienen compartiendo y lo que ustedes vienen denunciando. Bueno, primeramente, gracias por permitirnos dar a conocer la realidad que actualmente estamos en El Salvador. Sabemos que a nivel internacional existe también una gran barrera informativa, inclusive con los salvadoreños que residen en otros países, desconocen mucho de lo que realmente ocurre en El Salvador y tienen la versión del gobierno que a conveniencia de la cultura o imagen de Bukele. Creo que en este momento solamente entender nuestra solidaridad también a las diferentes luchas que actualmente se están librando en los diferentes territorios de nuestro querido continente, ¿no? Y que son luchas que van encaminadas a esta crianza de la vida, bastante fundamental para poder garantizar la continuidad de la existencia de las diferentes formas de vida, no solamente humanas, sino que en este momento estamos en una etapa muy crítica, donde los sistemas naturales, el planeta en sí está colapsando, y es bien importante que la lucha por la justicia social tiene que ir amarrada también por la lucha por la justicia también ambiental, climática. Todo esto son luchas que tienen que ir unidas, no pueden ir dispersas. Tenemos que unificar todas las luchas. Así que solamente el agradecimiento por permitirme en este caso tener la voz colectiva también